Hoy vamos a hacer algo incómodo. Vamos a desmontar la idea de que la inteligencia artificial es cosa del futuro. Porque la verdad es otra. Ya está tomando decisiones por ti, aunque no lo sepas. ¿Qué ver? ¿Qué comprar? ¿Con quién hablas más? Si tu pago es sospechoso, incluso qué ruta tomas para ir al trabajo. No es magia. Son modelos de IA trabajando en segundo plano, entrenados con millones de ejemplos reales. En este documental te voy a enseñar 6 aplicaciones de IA que ya están funcionando hoy, en 2026. No son promesas de laboratorio, son sistemas en producción que usan hospitales, bancos, empresas tecnológicas y gobiernos. Al final del vídeo vas a poder responder a una pregunta clave. ¿Estamos usando la IA, o la IA nos está usando a nosotros? Si te quedas hasta el final, te enseñaré también cómo detectar cuando una IA está influyendo en una decisión que crees que has tomado libremente. Empezamos por uno de los campos más sensibles, la medicina. Hoy, modelos de visión artificial analizan radiografías, TACs y resonancias magnéticas para ayudar a detectar cáncer, fracturas o problemas cardíacos. La clave no es que sean mejores que los médicos, sino que son capaces de revisar miles de imágenes de forma consistente y encontrar patrones muy sutiles. Sistemas de IA entrenados con millones de mamografías ya se usan en hospitales de Estados Unidos y Europa para apoyar el diagnóstico temprano del cáncer de mama. Otros modelos detectan signos de retinopatía diabética en imágenes del ojo, permitiendo identificar riesgos de ceguera antes de que el paciente perciba síntomas. En cardiología, algoritmos aplicados al electrocardiograma pueden detectar arritmias que a simple vista parecen normales. No sustituyen al cardiólogo, pero actúan como una segunda opinión permanente, trabajando en segundo plano, sin cansarse. El resultado práctico: diagnósticos más precoces, menos errores y, en algunos casos, tiempo ganado para salvar vidas. Pasamos al mundo del trabajo. Si trabajas con correo electrónico, documentos o código, es muy probable que ya tengas un compañero de trabajo que no descansa, la IA. Modelos de lenguaje capaces de redactar borradores de emails, resumir informes de decenas de páginas o proponer fragmentos de código ya están integrados en suites ofimáticas y editores de programación. No es ciencia ficción. Muchas empresas usan asistentes que generan primeros borradores que luego revisa un humano. En recursos humanos, algoritmos ayudan a filtrar miles de currículums, buscando coincidencias con los requisitos de un puesto. Aquí aparece un riesgo claro. Si los datos históricos tienen sesgos, la IA aprenderá esos mismos sesgos. Por eso, cada vez se habla más de auditorías algorítmicas y transparencia. En productividad, asistentes de calendario sugieren automáticamente la mejor hora para reuniones, analizan zonas horarias y preferencias de los participantes. No lo llamamos IA cada vez que lo usamos, pero por debajo hay modelos de predicción aprendiendo de nuestro comportamiento. Seguro que alguna vez tu banco ha bloqueado una compra rara con tu tarjeta. Detrás de esa decisión no suele haber una persona revisando cada transacción. Hay modelos de IA entrenados con enormes volúmenes de datos financieros. Estos sistemas analizan patrones: dónde compras, a qué horas, qué importes son habituales para ti. Cuando aparece algo que rompe ese patrón, por ejemplo, un pago grande en un país donde nunca has estado, el modelo asigna una probabilidad de fraude y puede disparar una alerta o bloquear la operación. Algo similar ocurre en bolsas de valores y mercados de criptomonedas. Algoritmos detectan comportamientos anómalos que podrían indicar manipulación o ataques coordinados. La parte positiva: millones de fraudes se detectan y se frenan cada año gracias a estos sistemas. La parte inquietante: tus hábitos financieros se convierten en un perfil extremadamente detallado sobre ti, y cómo se usa ese perfil depende de la regulación y de la ética de las entidades que lo manejan. Ahora entremos en casa. Asistentes de voz, altavoces inteligentes, termostatos conectados, luces que se encienden solas. Todo eso funciona gracias a una combinación de reconocimiento de voz, modelos de lenguaje y sistemas de predicción. Cuando dices pon música relajante o apaga las luces del salón, un modelo de IA convierte tu voz en texto, interpreta la intención y lanza la acción adecuada. Con el tiempo, el sistema aprende tus rutinas: a qué hora llegas, qué temperatura te gusta, qué luces sueles encender. Algunos termostatos inteligentes utilizan algoritmos de aprendizaje para reducir el consumo energético. Predicen cuándo vas a estar en casa y ajustan la calefacción o el aire acondicionado para minimizar el gasto sin sacrificar comodidad. De nuevo, el patrón se repite: comodidad a cambio de datos.
Cuanto más sabe el sistema de ti, mejor se adapta, pero más detallado es también el retrato de tu vida privada. En transporte, la imagen típica es el coche autónomo. Y aunque la conducción completamente autónoma generalizada todavía no es una realidad, la IA ya está en muchos vehículos actuales. Sistemas de asistencia avanzada al conductor, como el mantenimiento de carril, el control de crucero adaptativo o el frenado automático de emergencia, utilizan cámaras, radares y modelos de visión artificial para interpretar el entorno y reaccionar en milisegundos. En aviación, modelos predictivos analizan mantenimiento, consumo de combustible y rutas óptimas para reducir retrasos y emisiones. En logística, algoritmos planifican rutas de reparto para minimizar kilómetros recorridos y tiempos de entrega. A nivel de ciudad, sistemas de gestión de tráfico basados en IA ajustan semáforos según el flujo real de vehículos detectado por cámaras y sensores, reduciendo atascos y emisiones cuando se implementan bien. La última aplicación es probablemente la que más te afecta, y la que menos vemos: los sistemas de recomendación. Plataformas de vídeo, música, redes sociales y comercio electrónico utilizan modelos de IA que aprenden qué te gusta, cuánto tiempo te quedas en un contenido, qué ignoras y en qué haces clic. Con esa información, predicen que es más probable que te mantenga enganchado y te lo colocan delante. Esto tiene ventajas: descubres música nueva, series que te encantan, productos realmente útiles. Pero también tiene riesgos: burbujas de información, refuerzo de opiniones ya existentes y adicción al contenido de corto plazo. La clave para entenderlo es sencilla: si un servicio es gratis, lo más probable es que el producto seas tú, o más exactamente, tu atención. La inteligencia artificial aplicada no es un monstruo abstracto, es un conjunto de herramientas muy concretas que ya están moldeando medicina, trabajo, finanzas, hogar, transporte y lo que ves en pantalla cada día. La pregunta no es si debemos usar IA, porque ya la estamos usando. La verdadera pregunta es: ¿cómo nos aseguramos de que estas herramientas se diseñan y se regulan pensando en el bien común y no solo en maximizar beneficios? Si quieres seguir explorando cómo estas tecnologías están redefiniendo nuestro futuro, te dejo en la descripción el enlace a la lista de reproducción de inteligencia artificial y a otros documentales de R-Diarium. Y ahora dime tú en comentarios: ¿en cuál de estas 6 áreas te preocupa más el uso de la IA, y por qué? ¿Estamos listos para convivir con ellos? La era de los robots humanoides de producción masiva ya comenzó y no tiene freno. Olvida la ciencia ficción. En China, el Unitre G1 ya se produce en masa. Mide 1,27 metros, pero su agilidad y precio rompen el mercado actual. Mientras tanto, Tesla entrena Optimus en sus propias fábricas. Estos robots ya no solo caminan, aprenden tareas complejas observando humanos gracias a redes neuronales. Goldman Sachs predice que para 2035, el mercado de humanoides valdrá $154.000 millones. ¿Su objetivo? Cubrir la escasez de mano de obra global. La pregunta no es si nos reemplazarán, sino cómo colaboraremos. ¿Serán compañeros o competencia? La singularidad robótica está más cerca de lo que crees. ¿Tendrías un robot en casa? Te leo en comentarios. Suscríbete a R-Diarium para entender el futuro que ya está aquí.